Día de dolor en Israel por la ejecución de rehenes y el asesinato de 3 policías por parte de palestinos entrenados por Estados Unidos. Jerusalén, Israel. En un trágico giro de los acontecimientos, las fuerzas israelíes rescataron a los cuerpos de 6 rehenes en Gaza, incluido un ciudadano estadounidense. Mientras tanto, un mortal ataque terrorista cerca de Hebrón ha planteado dudas sobre la capacitación en seguridad financiada por Estados Unidos. Portavoz jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, contraalmirante Daniel Hagari, declaró el domingo: "Hace unas horas, informamos a las familias que los cuerpos de sus seres queridos habían sido localizados por tropas de las FDI en un túnel subterráneo en Rafah. Según nuestra evaluación inicial, fueron brutalmente asesinados por terroristas de Hamas poco después, antes de que llegáramos a ellos". La nación está de luto porque 6 rehenes, incluido el ciudadano estadounidense Hersh Goldberg Polin, fueron encontrados asesinados en Gaza. Apenas unos días antes de ese sombrío descubrimiento, la madre de Hersh, Rachel, estaba en la frontera de Gaza gritando una bendición a su hijo. "Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que Dios te levante su rostro hacia ti y que Dios te dé paz y que Dios te traiga a casa ahora". Los brutales asesinatos provocaron indignación y hoy los manifestantes están planeando una huelga nacional. Algunos israelíes culpan al primer ministro Benjamín Netanyahu por no estar dispuesto a aprobar un acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, Netanyahu insistió en que un acuerdo debe tener términos aceptables y que Israel debe poder impedir que Hamas ataque a Israel nuevamente. Netanyahu declaró: "El hecho de que Hamas siga perpetrando atrocidades como las que llevó a cabo el 7 de octubre requiere que hagamos todo lo posible para que no pueda volver a perpetrar estas atrocidades". Mientras la nación está de luto, los niños israelíes regresaron a clases el domingo, aunque muchas escuelas permanecieron cerradas debido a los conflictos en curso en Gaza y el norte. El maestro y padre Navad Ruth describió el sentimiento como emociones encontradas y dijo: "Por un lado, estamos felices de volver a la rutina. Por otro lado, hoy nos informaron sobre 6 cuerpos de rehenes que fueron devueltos a Israel. Todavía se oyen los estruendos de fondo. Esperamos que, al menos para los niños, se establezca una rutina normal". También el domingo, un tiroteo desde un vehículo cerca de Hebrón dejó 3 policías israelíes muertos y las fuerzas de las FDI localizaron al tirador, que murió en un tiroteo posterior. El terrorista era miembro de la Guardia Presidencial Palestina, una fuerza que recibe importantes apoyos estadounidenses, financiación y formación. El incidente del domingo plantea dudas sobre la eficacia de los programas de seguridad financiados por los Estados Unidos en la región. Los funcionarios israelíes también dicen que no se puede confiar en Hamas. El presidente Isaac Herzog dijo: "Creo que toda la actitud hacia Hamas debe cambiar por parte de la comunidad mundial y de los interlocutores, de las naciones árabes y de los intermediarios. Todos tienen que entender que Hamas no es socio de nada, simplemente se niegan sin cesar a seguir adelante y avanzar hacia un acuerdo sobre rehenes". Mientras Israel navega por estas múltiples crisis, la atención sigue centrada en los rehenes que aún están en cautiverio. El gobierno informa que 101 rehenes permanecen en Gaza y se cree que solo 66 están vivos. El desafío actual es garantizar su liberación y su regreso seguro. Amigos, recordemos que la guerra entre Israel y Hamas no es una guerra más, sino la misma de siempre. En cuanto a las guerras, en el mundo existen 3 grupos de personas. 1. Las impías que no les importan las guerras ni quién vive o quién muere. 2. Los que están más interesados en crear conflictos e incluso avivar los que ya hay. 3.
los que siempre desean la paz, la armonía y los acuerdos. En el grupo número 2 se encuentra la organización terrorista de Hamás, quienes se oponen a la población de Israel. Aunque la organización Hamás está convencida de que nunca va a ganar la guerra, ellos crearán los conflictos por los réditos políticos y económicos que les van a acarrear a medio y largo plazo. Hamás busca verse ante el mundo como las víctimas y, de ese modo, seguir recibiendo fondos de ayuda de la Unión Europea. O sea, el modus vivendi por 10 años más. Y si lo que pretendían es crear un conflicto mayor, involucrando a otras naciones, peor todavía. Al grupo terrorista Hamás no les importan las vidas inocentes de los que eliminan sus cohetes y bombas que lanzan desde el territorio de los árabes jordanos hacia Israel. Su lema es: hay que exterminarlos. Así es, amigos. A ese monstruo es al que muchos defienden. A esa serpiente venenosa es a la que muchos ovacionan cuando sale de su cueva. A esa organización del terror no le importó eliminar a sus dirigentes para poder dominar a la población palestina. Esa organización eliminó primero a aquellos que querían negociar la paz con Israel. A esta legión endemoniada tampoco les importa el secuestro, las torturas y las violaciones de mujeres, etc., sabiendo de antemano lo que esas acciones podrían desatar. Les da igual. No habrá paz si el grupo terrorista Hamás sigue en medio. Nunca. Y tenemos que decir que los que más caros pagan el precio de las guerras son los más débiles. Por una parte los niños y los ancianos, pero por otra las niñas y las mujeres en general. Lo que más duele e indigna es ver cómo las organizaciones mundiales se hacen los ciegos ante el brutal abuso, sin medida y sin que nadie les diga nada ni que paguen por sus actos criminales. Amigos, tenemos que despertar al mundo. Difundan este video para que el mundo despierte al desastre que se avecina, ya que Hamás, Al-Qaeda, los hermanos musulmanes, la yihad musulmana, los hutíes, ISIS y todo tipo de desecho pueden estar en camino mientras muchas personas descuidadas e ignorantes apoyan su causa. Y por lo tanto la lección que Occidente debe aprender e interiorizar rápidamente: la cultura musulmana ha invadido silenciosamente Occidente y ya están afilando sus afiladas y destructivas garras contra el cristianismo. Francia tiene 5 millones de problemas, Inglaterra 4 millones, Alemania 3 millones y España unos 2 millones, Estados Unidos unos 500,000 y en Occidente una infinidad de mezquitas. Recuerda, si hoy van por ellos, mañana vendrán por nosotros. Nota: hay algunos predicadores que sostienen que la palabra Hamás y su significado está en la Biblia. Ellos se basan en la raíz hebrea Hamás, que significa violencia. Preguntémonos, ¿está en la Biblia la palabra Hamás? No. Hamás es nombre árabe. Que en hebreo otra palabra suene parecida no significa que tengan el mismo significado. Hamás como grupo terrorista en el tiempo de Noé no existía. Es anacrónico usar una palabra del futuro y llevarla al pasado. Y peor si es un acrónimo árabe a compararla con una hebrea. ¿Entonces el grupo terrorista ISIS lo hicieron por la ISIS de Egipto? En ninguna manera. Amigos, abrígate bajo la sombra del omnipotente Dios y refúgiate en los brazos de su Hijo amado Jesús. Nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.